Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Sean una vez más bienvenidos a nuestro tiempo devocional Bendecidos en Cristo. Hoy quiero compartir una breve reflexión que he titulado Usted decida. Rápidamente quiero compartir 5 decisiones importantes que todo ser humano debe tomar delante de Dios. En primer lugar, debemos decidir creer que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Has notado en el verso 7 de Juan 19 cómo los judíos con mucha convicción hablaban de su propia ley y que según esa ley Jesús debía morir? Nota, porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Jesucristo, cuando oraba a Dios, se refería a Él como Padre Celestial. Y por eso esta frase, esta forma de acercarse a Dios, le hacía entender a los judíos de que realmente Jesús procedía del Padre, que Él era Dios también, y por tanto ellos no aceptaban a Jesús como Dios, no aceptaban que Jesús sea el Dios de la gloria, que vino desde la eternidad y asumió nuestra naturaleza humana para poder venir y traer el mensaje del Evangelio de salvación. Los judíos solamente se aferraban a la ley, a su propia ley, y según su propia ley eran regidos en sus corazones y en sus mentes. Hoy en día también hay muchas personas que en vez de recibir la verdad que Cristo ha venido a mostrarnos por medio del Evangelio, en vez de creer al Evangelio, creen más bien sus propias ideas, sus propios conceptos, sus propias teorías. Ten cuidado de no estar siendo gobernado por tus propias leyes y no según la verdad, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, y si tú realmente quieres conocer a Dios, tú necesitas aceptar esta verdad, que Jesús es el Hijo de Dios, que vino para salvarte, para sanarte, para restaurarte. Y dice la Escritura en el verso 8 de Juan 19, cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. A pesar de que los judíos tenían una determinada intención de hacer morir a Jesús, de matarlo, sin embargo Pilato, dentro de su corazón, estaba luchando porque él sabía que realmente Jesús no era un hombre ordinario, no era un hombre común, él era el Hijo de Dios. Y por eso Pilato tuvo miedo. Lamentablemente, a pesar de ello, él no tomó la decisión de respetar, de honrar y de poder darle la dignidad a Jesús como el Hijo de Dios. Y yo te pregunto en esta hora, ¿le darás tú la dignidad y el honor que merece Jesucristo como Hijo de Dios? ¿O te seguirás rigiendo por las leyes, por los pensamientos, por las estructuras y las filosofías de tu propio corazón? Decide creer que Jesús es el Hijo de Dios, pero en segundo lugar, decide someterte a la autoridad celestial. Dice en Juan 19, verso 9, y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Pilato sabía que era autoridad, pero lo que realmente él no aceptaba era que la autoridad que él tenía también venía de Dios mismo. Y por lo tanto, siendo una autoridad, también va a rendir cuentas delante de Dios por las decisiones que ha tomado y por las obras que ha realizado. Porque toda autoridad ha sido establecida por Dios y a Dios rendirá cuentas. Yo te pregunto a ti si eres autoridad. ¿Está tu autoridad sometida a la autoridad de Jesucristo? Porque ninguna autoridad tendrías tú si no te fuere dada de arriba. Por eso es importante que todos nosotros nos sometamos a la autoridad celestial. Entonces decide creer que Jesús es el Hijo de Dios, decide someterte a la autoridad celestial, pero en tercer lugar decide agradar a Dios antes que a los hombres. En el versículo 12 de Juan 19 dice, desde entonces procuraba Pilato soltarle,
Pero los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César, todo el que se hace rey a César se opone. Y aquí entonces Pilato está en un conflicto porque mientras él, por temor a estar delante de Jesucristo, sabiendo que él es el Hijo de Dios, de pronto procura soltarle y no ser parte de esto, pero dice la Escritura que los judíos daban voces diciendo, si a este sueltas no eres amigo de César. Y entonces Pilato comienza a darle más importancia a las voces de los hombres que a la voz de Jesucristo. Cuando tú estás tomando decisiones en tu propia vida, sobre tu familia, sobre tu forma de vivir, yo te pregunto, ¿eres de las personas que se deja influenciar por lo que los demás digan o estás dispuesto tú a someterte a aquel que está por sobre todo principado y autoridad y nombre que se nombra? Tú y yo debemos aprender a agradar a Dios antes que a los hombres. Por eso toma esta decisión en tu corazón. En cuarto lugar, decida recibir a Jesús como el Rey de tu vida. En el versículo 13 de Juan 19 nos dice, entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos, he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Y aquí vemos entonces cómo los judíos tomaron la decisión de rechazar a su rey, aquel que vino desde la eternidad, aquel que hizo al pueblo de Israel. A él lo rechazaron. Por eso la Escritura dice que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Y sin embargo el pueblo judío decidió que su rey era César, un rey humano, un rey imperfecto, un rey pecador. Yo te pregunto en esta hora, ¿quién gobierna en tu corazón? ¿Realmente es el Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Es el Señor Jesucristo el Señor de tu vida? O quizás tú también como los judíos dices, fuera, fuera, porque tú no aceptas a Jesucristo como tu Rey. Y es necesario que si realmente quieres disfrutar de la vida eterna, si quieres tú experimentar la paz, el perdón de tus pecados, tú necesitas recibir a Jesús como el Rey de tu vida. Y finalmente decide hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de las multitudes. En Juan capítulo 19, verso 16 nos dice la Escritura, así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Pilato sabía que Jesús no era culpable, que era inocente. Sin embargo, lo entregó a los judíos para que fuese crucificado. Él decidió someterse a la voz de las multitudes, a la voluntad de las multitudes. A veces hemos escuchado esta frase, la voz del pueblo es la voz de Dios. Pero no te olvides que Dios está por encima de todo y de todos. Su voluntad es perfecta y la voluntad del Señor no es como la voluntad del hombre, porque la Escritura también nos enseña que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos son más altos que los nuestros. Por eso decide hacer la voluntad de Dios. Hay muchas personas que se dejan influenciar por su entorno, por los amigos, y comienzan a entrar en una serie de pecados y de prácticas que son nocivas. Sin embargo, si tú decides hacer la voluntad de Dios, serás bendecido, serás prosperado y tendrás paz en tu corazón, porque sabes que estás andando conforme a la voluntad de Dios. Usted decida creer que Jesús es el Hijo de Dios, decida someterse a la autoridad celestial, decida agradar a Dios antes que a los hombres, decida recibir a Jesús como el Rey de tu vida y decida hacer la voluntad de Dios antes que de las multitudes. Gracias, Señor, por tu palabra. Enséñanos, Señor, a tomar decisiones centradas en ti. Que seas tú el Rey, el que gobierna nuestro corazón
nuestra manera de pensar y aún aquel que nos guía a hacer lo correcto, para que tú seas honrado en todo en nuestra vida. Gracias, Señor. Ruego, Padre, por las personas que no te conocen, para que también puedan ellos abrir sus corazones y te reciban como el Rey y Señor de sus vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.